con el Señor y el pastor, ¿verdad? Por la oportunidad de llevar su palabra. Siempre es un privilegio y un honor. Y siempre es interesante. Usted puede decir, bueno, el predicar cuán difícil puede ser. Usted se puede imaginar que cuando usted, quizás obviamente el pastor se acostumbra a predicar, él predica por series, se le hace más fácil. Hay veces que uno cuando tiene un tema o tiene tiempo para pensar, hay toda la Biblia para pensar en qué puedo predicar y eso, pero igualmente lo hace especial cuando el Señor pone un mensaje justo al momento adecuado, especialmente para los que estamos atravesando como iglesia o lo que estamos por hacer. Este sábado estaremos haciendo esa campaña evangelística, hermano. Anímese, venga cada uno de nosotros, somos la iglesia. Es nuestro deber y el privilegio de predicar sobre nuestro Señor y llevar a otras personas hacia Él, que entiendan de cuánto le hace falta al Señor. Que esta vida sin Él no vale la pena, y sobre todo de lo que viene, ¿no? Después de esta vida, ¿no? Que sabemos que vivimos, quizás llegamos a los 80, si Dios nos permite, ¿no? O llegamos hasta como muchos 100 años, pero la vida eterna es mucho más y nunca termina. Y en nuestro destino final es lo más importante que tengamos claro. La decisión más importante que tomar es esa. Y es por eso que estaremos hablando hoy sobre la importancia de que nosotros entendamos que somos atalayas, hermanos. Que nosotros es nuestro trabajo advertirle a la gente, sobre todo predicar la palabra de Dios para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como nosotros lo hemos tenido. Y yo estuve estudiando, es interesante que si usted sabe de la historia, un poco de la historia del ataque de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, lo curioso es que se dice que antes de que llegara a pasar, que los japoneses atacaran a los Estados Unidos en Hawái, los Estados Unidos tenían equipos de sondeo que habían visto que venían un ejército, gracias hermano, que venía un ejército, que venía un ataque preeminente. Y por ende, si hubiesen tomado en serio ese ataque que venía, se hubiesen evitado pues lo que ocurrió, ¿no? El desastre que ocurrió. Pero lamentablemente los líderes militares en ese entonces no tomaron serio esa advertencia de parte de ese grupo de sondeo. Y lamentablemente por ello pagaron las consecuencias. En diciembre 7 de 1941... los americanos sufrieron la pérdida de 20 buques navales americanos, incluyendo 8 buques de guerra, 300 aviones y 2.400 personas que murieron y otras 1.000 heridas en ese ataque de solo 2 horas. Y es interesante nuevamente, ¿por qué? Porque se pudo haber evitado. Si hubiesen tomado en serio la advertencia que su equipo de sondeo había visto que venían esos aviones y venían esas fuerzas del ejército japonés, se pudo haber evitado eso. Pero, obviamente, por la negligencia de los líderes militares en ese entonces, fue que se dio ese ataque, ¿no? Y por ende los Estados Unidos entró en la guerra. Y es por eso la importancia, hermanos, y veremos el paralelo, si me acompañan a nuestro pasaje en Ezequiel capítulo 33, veremos cuán importante es que como atalayas nosotros entendamos la importancia de advertirle a todos los que están a nuestro alrededor de la importancia de tomar una decisión sabia, y la decisión sabia es aceptar al Señor Jesucristo. Que lo acepten lo antes posible, no demoren, no lo consideren, no lo piensen más de 2 veces, ni una vez es suficiente. Cuando uno entiende el amor de Dios, que Él envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta, siendo 100% hombre, 100% Dios. Y Él entregó su vida para salvarnos de nuestro pecado y nuestro destino al infierno. ¿Por qué no aceptar eso cuando lo ha hecho gratis para todos? Gratis, no que no hubo precio, Él lo pagó con su sangre. Pero que nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente aceptarlo. Y es por eso que veremos la importancia de ser atalayas, de advertir a la gente. Y como titula el mensaje, que no nos quedemos con las manos manchadas, hermanos, porque si no llevamos la palabra, podremos tener la sangre de la gente a nuestro alrededor que va al infierno si nosotros no habremos hecho nuestro trabajo de llevar la palabra. Ezequiel 33, versículo 1 nos dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles:
Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos a orar antes de continuar, pero que Dios nos ayude, así que seamos atalayas fieles en llevar su mensaje a todos los que están a nuestro alrededor. Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos por otra oportunidad más que tú nos has dado para estar aquí en tu templo. Damos gracias por cada hermano y hermana aquí presente, los cánticos que hemos elevado a ti, Señor, y te alabamos y glorificamos y agradecemos, Señor, por amarnos, que es posible que tú nos llamas y podamos tener una relación personal contigo y servirte aún con todas nuestras faltas, defectos y pecados, Señor, que nos separan de ti, pero por amor a tu nombre enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, que que hace esta relación posible, Señor. Y es por eso que venimos ante ti ahora humildemente, suplicándote y rogándote, Señor, que nos hables, Señor, y que tu palabra pues toque profundo, Señor, y seamos atalayas fieles en llevar tu palabra, Señor. Que prediquemos tu palabra de todo corazón, con todas las ganas, con todo ánimo, Señor, y que tú nos utilices para impactar a este mundo para honrar y gloria a tu nombre. Ahora te pido, Señor, que me vacíes de mí mismo, me llene de tu unción, de tu poder, de tu palabra. Sé tú que nos hables hoy, Señor, y que podamos salir aquí diferente de cómo entramos, y así podamos enaltecer, exaltar y glorificarte a ti en todo. Y te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Veremos aquí en este pasaje que habla sobre una atalaya, y bien sabemos que una atalaya en ese entonces era una persona que estaba encargada de estar en el muro, los muros de las ciudades, y estar vigilando y asegurar que si venía un ejército que venía a contrarrestar la ciudad o a combatirla, ellos anunciaban, y así se podían, los trompetistas, ellos tocaban la trompeta y así podían hacer un sonido de trompeta o una cierta canción para que supieran, mira, militares salgan a defender la ciudad. O si igualmente si era muy tarde o era un ejército muy grande, pues decir a la gente, mira, pues huyan. Pero el trabajo de ellos era pues estar pendiente, ¿no? Y advertir de peligro que iba en camino. Hoy en día, debido a, pues, como ya las ciudades no son amuralladas como antes y así, ya no hay atalayas como tal, pero pudiéramos decir sería lo equivalente a un guardia de seguridad, ¿no? En los bancos, en donde haya dinero, donde haya negocio, donde hay gente, las escuelas, hay guardia de seguridad porque hay algo importante para proteger, ¿no? Sería lo más cercano. Pero el punto es de que sabemos cuán importante, o se puede entender el valor de una atalaya, en que obviamente es de seguridad, de advertir, de prevenir lo que pudiera venir en el camino, que pudiera hacer daño a la gente y al pueblo. Y es por eso que era un trabajo muy importante en ese entonces, e igualmente en cómo aplica a nosotros, también es un trabajo importante para nosotros, en que nosotros seamos atalayas espirituales, hermanos. Que nosotros seamos quienes advertimos a la gente a nuestro alrededor de su estado caído, de cómo estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo, y cuán importante es que acepten a Cristo a tiempo, ya que nosotros no sabemos qué ha de traer, ni el día de hoy ni de mañana podemos decir que ha de pasar, ¿no? Si el Señor nos quiere llamar a su presencia, si Él quiere regresar en cualquier momento, lo puede hacer, hermanos. Y ya no tendremos más oportunidades, el tiempo se puede acabar en cualquier momento para tomar una decisión para Él. Y esto es por eso que veremos del versículo 1 al 12, el atalaya y sus responsabilidades y recompensas. Igualmente, para dar un poquito más de trasfondo, Ezequiel era el atalaya, el mensajero de Israel,
y él estaba exponiendo los pecados del pueblo, analizando su historia y dándoles promesa del futuro. Que cada vez que cuando vemos en los profetas, Dios sí a veces tiene que castigar al pueblo de Israel por sus pecados, por su rebeldía, por donde habrán errado, pero cada vez que Dios envía mensajes negativos donde le tiene que recalcar su pecado, Dios siempre da también promesas de que mire, Él no va, lo podrá librar o lo va a traer, lo va a sacar de Babilonia. En este caso le promete de que solo iban a estar en cautiverio por 70 años y Dios lo iba a sacar luego después para que vieran que Dios es bueno y Él cumple y cuida de su pueblo aún cuando ellos no se merecen nada, con los muchos que han pecado y las muchas veces que les fallaron, pero ahora sí, así de bueno era Dios con el pueblo de Israel. Y si fuéramos a estudiar rápidamente, en el capítulo 33 habla de los pecados del pueblo, en el capítulo 34 los pecados de los líderes y en los pecados de los edomitas en el capítulo 35. Pero nosotros estaremos aquí en el 33 viendo eso de la atalaya y sus responsabilidades y recompensas. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Dios está proclamando por medio de Ezequiel que cuando él trajera juicio, que era importante que siempre hubiera una atalaya que estuviera pendiente de que si viniera ese ejército que iba a ir en contra de la ciudad, pudieran advertirle del peligro venidero. Y en este caso, él está haciendo claro de que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: miren, ustedes van a ser llevados a Babilonia por el pecado que han hecho como nación, por todos los ídolos que habían hecho, por alejarse del Señor. El juicio de ir a Babilonia ya estaba escrito, ya se iba a dar sí o sí. Simplemente era confiar en el Señor. 70 años después lo voy a librar. En lo mientras, pues, si ustedes estando allá en Babilonia, vivan normal, hagan de Babilonia su hogar, porque lo voy a devolver, pero nuevamente todo habrá sido por el pecado de ellos. Y es importante ver, y hay un versículo muy importante en la Biblia que ahí podemos ver la justicia y el amor de Dios, en que Dios no es un Dios malo, que Él castiga caprichosamente, que Él no advierte a la gente antes de castigarla. Dios siempre nos va a enviar a un profeta, a alguien que lleve la palabra de Dios, para que nadie diga que no sabía que yo estaba fallando o que venía el juicio. Dios siempre envía un profeta para que tengan palabra de Dios y sepan de lo que viene. En Amós, de capítulo 3, versículo 7, dice esto: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cada vez que Dios envía juicio a un pueblo o nación, Él siempre les lleva un profeta que les lleve la palabra de Dios, para que no puedan decir, cuando sean castigados por su rebeldía o por no haberse arrepentido de su pecado: no sabía que venía eso, no sabía que era lo que Dios quería de mí. Dios siempre enviará un profeta para que sepamos qué hay que hacer. Y es por eso que Dios nos ha enviado a nosotros como la iglesia, para que nosotros le anunciemos a las naciones: mire, el juicio viene. O sea, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, lamentablemente el infierno es lo que toca a todo ser humano. Por nuestro pecado nos separa de por sí. Pero no se queda ahí, hermanos. Gracias a Dios, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, quien murió en la cruz, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, tomó nuestro lugar y nos ha librado de ese castigo a todo aquel dispuesto a creer en Él. Es por eso que siempre vemos que Dios es bueno, es justo y Él es demasiado bueno para con nosotros. Como estábamos viendo en el domingo, ¿quién es el hombre para que Dios piense en nosotros? Pero así de bueno es Dios con nosotros, hermanos. Que aún siendo nosotros indignos y pecadores, le hemos fallado miles o millones de veces, todos nosotros, y aún así tiene misericordia y nos ama tanto. Y por eso envió a su Hijo unigénito, para que no tuviéramos que quedarnos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por eso es importante que nosotros como atalayas pues llevemos la palabra y cumplamos nuestro rol. Y es importante que vemos aquí que de versículo 1 al 4 se hace claro que el trabajo de la atalaya era anunciar y simplemente era ser fiel en anunciar.
Si él se ponía a pensar, ¿y qué dirá la gente de si yo lo anuncio? Me van a odiar o el desprecio que me van a tener. Si él valoraba eso más que hacer su trabajo, la Biblia dice ahí que él iba a tener que rendirle cuenta a Dios y iba a tener que dar su vida por la vida de las personas que no fueron advertidas a tiempo. Y es por eso que igualmente es equivalente a nosotros o relevante con nosotros, porque sé que también es incómodo para nosotros. A veces es difícil llevar la palabra del Señor y ser fiel a atalaya, pero tenemos que hacerlo aún a pesar de lo que nos cueste a nosotros, o lo que nos duela, las incomodidades que enfrentamos. Porque recuerden, hermanos, que esto es algo de vida o muerte. Lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, si es para el reino de Dios, tiene consecuencias eternas. Si nosotros no quisiéramos compartir la palabra con nuestros familiares o con un amigo, una persona cercana, o cuando vayamos a salir a evangelizar, recuerde que eso puede ser vida o muerte, hermanos. La vida eterna de esa persona. Y es por eso que tenemos que ser fieles en llevar la palabra, aún que nos incomode, pero entendamos de que es lo que Dios quiere de nosotros, y Dios va a bendecir nuestra fidelidad a Él. Y ahora veremos del versículo 5 al 6 de cómo que nuestra responsabilidad es solo llevar el mensaje. Nosotros no podemos controlar los resultados. Versículo 5: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya, su trabajo simplemente era advertir del peligro venidero. Él no podía controlar cómo la gente iba a responder. Obviamente, quizás cuando él tocaba la trompeta, hubiera personas que dirían, no sé por qué hace eso, no hay peligro que viene. Y si viniera el peligro a alcanzar, miren, su sangre, ellos iban a pagar las consecuencias de después rechazar a la atalaya. Pero igualmente todas las demás personas que sí habrán escuchado el mensaje de la trompeta y que fueran a oír, igualmente quizás salieran los militares para defenderlos, pues mira, ellos serían librados del mal por haber apercibido a ellos. Y es por eso importante que simplemente, nuevamente, hermanos, cuando nosotros salgamos y nosotros llevamos la palabra a Dios, nuestro trabajo es llevar la palabra. Nosotros no podemos controlar a la gente, ni deberíamos buscar manipular a la gente para que acepten al Señor. Mire, es entre ellos y Dios. Usted simplemente cumpla con llevar la palabra fielmente y dar el testimonio que deberíamos de dar. Que si nosotros simplemente somos los cristianos que deberíamos de ser y fielmente llevamos la palabra, mira, Dios nos traerá en su tiempo, de acuerdo a su voluntad. Sinceramente, admito yo que yo muchas veces me frustro porque yo digo, Señor, yo trato de predicar, yo trato de ser fiel y no siempre veo el fruto. Pero nuevamente recuerdo, mire, no es mi trabajo salvar a la gente, solo Dios salva. Mi trabajo es cumplir con mi parte, llevar la palabra, ser buen testimonio y pues poner lo demás en la mano del Señor. No se frustre, hermano, si cuando eso pasa, recuerde, miren, los resultados no están en nuestras manos, eso está en las manos de Dios. Simplemente hay que cumplir con llevar la palabra fielmente. Y Dios nos va a honrar y Él va a honrar su palabra. Y vemos ahora del versículo 7 al 9, de cómo Él le recuerda a Ezequiel la importancia de cumplir en llevar la palabra, y que nuevamente cada persona iba a tener que rendir cuenta por su propia vida. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo le recuerdo a Ezequiel cuál era su propósito de él. El propósito de él era escuchar la palabra de Dios y obviamente amonestar al pueblo fielmente a lo que Dios quería que él dijera. Y así amonestar al pueblo de su parte como el portavoz de Israel. Amonestarles de guardarse de su camino impío por el riesgo de morir, por seguir el mismo,
y de como responsabilidad de cómo nuevamente que él no iba a estar acá, iba a estar en control de los resultados. Y luego veremos, luego más adelante en el pasaje también Dios le amonesta a él y le da ánimo de continuar, aunque Dios le estaba diciendo, y lo veremos en el versículo 30 al 33 del mismo pasaje, que dice, mire, ¿sabes qué, Ezequiel? Yo sé que ellos te van a rechazar, ellos no te van a escuchar, pero recuerda que tu trabajo es cumplir. No es nuevamente que si han de escuchar o no, o si cómo han de reaccionar, no es tu cargo. Simplemente tú cumple aún con el desánimo, cuando veas que sabes que ellos no te van a escuchar, pero tú cumple en ser mi portavoz. Y es importante que, y veremos eso luego, pero que eso nos amonesta, nos dé ánimo, hermano, de que si cuando nosotros somos fieles y estamos llevando y estamos testificando, cuando salgamos a testificar o estemos hablando con nuestros seres queridos y nuestros vecinos y hablándoles del Señor, si ellos nos aceptan al Señor o no, no hay cambio en ese momento. Recuerde, la decisión no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Simplemente hay que cumplir con llevar la palabra. Y como dice aquí, de que la sangre de ellos no esté en nuestras manos, que nuestras manos no estén manchadas con la sangre de personas que no le advertimos, no le hablamos del Señor, y así nos quedamos con eso. Este pasaje, cada vez que lo leo, me recuerda de cuando yo estaba en la high, que lamentablemente yo estaba en octubre de 2010, y yo estaba recién, me había tomado mis fotos de graduación. Bueno, o sea, de cuarto año, no de graduación, no me había graduado todavía. Y yo estaba bien contento porque estaba por enviarle las fotos pues, de mi cuarto año a mi abuelo, cuando me entero que falleció de una manera muy, muy trágica. Y obviamente pues me afectó mucho. Obviamente era tan sorprendente. Y sobre todo me quedé con el pensamiento de si yo realmente le di la palabra al Señor fielmente o no. Para ese entonces ya yo estaba creciendo en el Señor, ya yo estaba, más maduro, pero siento que quizás no tuve suficiente oportunidad o quizás no la usé lo suficientemente bien y pues no sé, realmente su destino eterno. Ojalá se haya arrepentido a tiempo y que esté en el cielo, pero no sé, hermanos. Y con ese tipo de cosas, cuando leo este pasaje, me cabe hondo, ¿no? El pensar eso y la responsabilidad que tenemos, hermanos. Que si realmente amamos a nuestros seres queridos y personas a nuestro alrededor, aunque nos cueste, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, hay que cumplir, hermanos, para que no tengamos nuestras manos llenas de sangre con las personas que están a nuestro alrededor, que pudieron haber escuchado el mensaje, pero no lo escucharon por nuestra negligencia. Que Dios nos guarde de eso, para que ustedes no sientan, eso es lo que siento yo, y quizás muchos también, o quizás otros hermanos pudieran sentir algo parecido, pero que tengamos eso en mente, esas consecuencias son, uno queda con eso, ¿no? Y no hay nada que podamos hacer, hermanos. Una vez alguien muere, nuevamente los católicos dicen, no, que podamos rezar y eso, lamentablemente eso no es bíblico. La Biblia dice, tenemos una vida y después de eso el juicio. Hay que rendir cuenta a Dios por la vida que habremos dado. Es por eso importante que mientras tanto tengamos aliento, tengamos salud, estemos bien. Miren, sirvamos al Señor. Seamos fieles, seamos buenos atalayas en llevar su palabra, para que así, si muere un ser querido y eso, pues no tengamos la carga de decir nuestras manos están limpias o sucias, porque nosotros habremos sabido que mira, nosotros hicimos nuestra parte. Ellos supieron, si tomaron la decisión o no, nuevamente no está en nuestras manos. Pero que por lo menos hayan tenido la oportunidad de ellos tomar una decisión para Cristo. Y así no tener eso en mente cuando algo lamentable así pase en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa, no? Cuando fallecen seres queridos nuestros. Y igualmente ahora veremos del versículo 9 al 12 de cómo él enfatiza cómo Dios quiere que que cada persona se cambie o se arrepienta de su pecado, pero nuevamente como es una decisión personal. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva.
Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de Israel, de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se reveló, el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Es algo importante igualmente ver y interesante ver cómo nuevamente Dios no le está pidiendo a la atalaya, a Ezequiel ni a nosotros que salvemos a la gente. Nosotros no hacemos eso, solo Dios lo hace. Pero Dios hace claro de que, y aquí vemos nuevamente cuán grande amor y misericordia y gracia Dios tiene con nosotros, de cómo nos da oportunidades a cada ser humano para que podamos arrepentirnos, para que podamos volver a sus caminos y dejar la vida vieja y aceptarlo a Él y que Él nos transforme a una nueva criatura, como estaba leyendo el pastor en Romanos 12, 1 y 12, la transformación que solo Dios puede hacer en el ser humano. Pero eso solo puede venir al tomar una decisión genuina y clara de arrepentimiento. Y algo que veremos si fuésemos y daré varios ejemplos en la Biblia de cómo se destaca un arrepentimiento genuino y que es lamentar o un remordimiento que es temporero y no duradero. Un lamento es una actividad de la mente que hacemos cuando acordamos algo que hicimos mal y nos preguntamos por qué hice eso, o sea, por qué yo cometí ese error, por qué no hice esto. Eso es lamentar, eso es un lamento. El remordimiento incluye el corazón con la mente y dolor y asco sobre algo que hicimos mal, pero no conlleva un cambio de nuestro camino o decisiones. Remordimiento se puede ver en Judas Iscariote, ¿no? Cuando él entregó al Señor, luego él se arrepintió, volvió a los fariseos y saduceos y les dijo, mira, toma el dinero de regreso, me arrepiento de lo que hice. Pero no fue un arrepentimiento genuino, porque si era genuino hubiese pues pedido perdón al Señor y se hubiese reconciliado con el Señor y hubiese servido al Señor. Pero lo que hizo fue, él solo tenía remordimiento y él fue y luego se ahorcó, ¿no? Y cometió suicidio. Ahí demuestra que no estuvo arrepentido, simplemente tuvo un remordimiento, una pena tremenda por lo que hizo, pero no se arrepintió. Mientras tanto, arrepentimiento genuino incluye el corazón, mente y la voluntad. Es un cambio genuino, es un cambio de por dentro a afuera. De que reconocemos en cuanto a arrepentirnos espiritualmente, requiere que nosotros entendamos o nos pongamos de acuerdo con Dios sobre lo que Él nos dice sobre el pecado, que entendemos que el pecado nos separa de Él, que el pecado somos pecadores y eso nos separa de Él también, y por ende ninguna obra que podemos hacer aquí en la tierra nos puede salvar. Solo es aceptar la sangre que Jesús ya vertió por nosotros y aceptarlo a Él de corazón. Y si uno toma esa decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados y aceptarlo a Él, ahí es que viene el cambio. Ahí es el arrepentimiento genuino que lleva a una nueva vida en el Señor. Y es lo que Dios requiere de nosotros para poder ser salvos. Porque si nosotros solo nos quedáramos pensando en, qué pena, que soy pecador, las muchas formas y maneras que le he fallado al Señor, pero nunca acepto la ayuda que es Jesucristo, de nada vale eso, hermano. Porque los sentimientos, nosotros somos tan temporales, ¿no? Nosotros cambiamos de ánimo de minuto a minuto, de día a día. Es por eso que si nosotros solo nos quedáramos con la pena de nuestro pecado, quizás de hoy a una semana nos sentimos mal, pero ya la siguiente semana pues se nos quita y seguimos viviendo como normal. Pero un arrepentimiento genuino es, es pedirle perdón a su pecado, de veras, de corazón, y aceptar a Jesús, y pedirle que Él entre en su vida. Y cuando hacemos eso, entra el Espíritu Santo y de ahí empieza el cambio real. Porque es algo que solo Dios puede hacer. Porque si nosotros no lo hacemos genuinamente, Dios no entrará en nosotros. Pedro, pudiéramos decir que es un ejemplo de ese arrepentimiento, de cómo vemos Dios dijo que, Jesús le dijo que Pedro lo iba a rechazar 3 veces, ¿no? Lo iba a negar 3 veces, y eso así fue. Entonces, lo negó 3 veces, y Pedro se pudo haber quedado así, él se pudo haber quedado, mira, no creo en Jesús, no voy a seguir en lo que Él me enseñó, pero sabemos que no fue así, que luego
Cuando Dios se mostró a él regresó y dio su vida por Jesús y le sirvió con su vida. Y de eso se trata, hermanos. Si realmente hemos tomado una decisión genuina, se debería notar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en un cambio de vida. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y le amamos y le servimos de corazón. Y es por eso importante que nosotros pues veamos eso, de que como del versículo 9 al 12, aquí Dios dice, y pudiéramos seguir de ahí en adelante, de cómo Dios habla de que Dios no quiere que nadie muera y se queda como impío. Dios no quiere que nadie se muera en sus pecados, porque para eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Él ya pagó el precio del pecado que nosotros no podemos pagar, pero cada persona tiene que tomar esa decisión de por sí. Ojalá pudiéramos nosotros ayudar a nuestros familiares o tomarle esa decisión por ellos, pero, o nuestros seres queridos, pero no podemos hacerlo, hermano. Cada persona tiene que tomar esa decisión por sí. Si han de aceptar el regalo de Cristo o no, y nuevamente, pues, será entre ellos y Dios esa decisión. Y cuando vemos esto podemos preguntarnos si por qué era necesario que Ezequiel como atalaya amonestara a la casa de Israel cuando viniera la espada. Porque la sangre de los que no escucharan la trompeta sería sobre su cabeza, a menos que ellos no lo apercibieren. O sea, que ellos darían, cada persona iba a rendirle cuentas a Dios por su vida, dependiendo de si, mientras tanto que el atalaya haya sido fiel en advertirles de lo que venía. Y ya que hemos visto las responsabilidades de la atalaya y pues las consecuencias de lo que ellos hacen, de su trabajo, ahora terminaremos viendo las advertencias de las cosas que nos pudieran impedir de ser un buen atalaya en el versículo 30 al 33. Dice ahí, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a la puerta de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando yo viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Del versículo 10 al 20, Ezequiel le recuerda al pueblo de Judá sobre la responsabilidad de cada persona por la toma de decisiones que ellos iban a tomar, si habían de escuchar el mensaje de él, de arrepentirse de su mal camino, para que Dios no lo tuviera que castigar tan duramente, o si no lo iban a hacer o no, ¿no? Que cada persona en Judá iba a tener que tomar esa decisión. Pero él sabía, ya se sabe que no iban a arrepentirse. Y es por eso que él les informa que la razón por la cual ellos estaban en Babilonia, iban a ser llevados a Babilonia, era por eso mismo, por su dureza de su corazón, por su rebeldía contra Dios, por no arrepentirse y pedirle a Dios perdón por sus pecados, y así evitar que fueran llevados a Babilonia. Recuerde que Dios le prometió a ellos desde Abraham, habló con Abraham, que la tierra prometida, mira, iba a ser para ellos. Y no había razón por la cual ellas perdieran control de ello. ¿Qué fue la razón por la cual perdieron control de la tierra prometida? Su pecado. Su falta de obediencia al Señor, su falta de fe en el Señor y luego adorar a otros dioses. Esa fue la única razón por la cual perdieron control de la tierra prometida de Israel. Si no, todavía estarían ahí sin problemas. Si vemos la noticia, solo lo único que escuchamos es de la guerra y todo lo que está pasando. Y nuevamente esto solo pasa pues por su rebeldía, hermanos, porque no habrán obedecido y confiado en el Señor, y por eso pagaron las consecuencias de ello. Igualmente, pues iban a sufrir 70 años en Babilonia por ello, y le estaba diciendo, miren, dejen de rebelarse contra Dios. Dios los llevó a Babilonia, van a estar 70 años, hagan de Babilonia su hogar en lo mientras, pero en 70 años lo voy a librar. Pero no mientras, miren, den ejemplo, dejen de continuar en su rebeldía, que por eso están en castigo. Pero lamentablemente muchos no decidieron hacerlo, pero nuevamente no pudieron haber dicho que no hubo un profeta entre ellos. Ezequiel fue fiel en llevar la palabra y hablarles de lo que Dios quería, de la boca de Dios. Y del versículo 21 al 29, Ezequiel le recuerda al pueblo que los que estaban haciendo... las consecuencias que estaban viviendo era por eso,
por ellos no haber, haberse arrepentido. Y había gente que estaban yendo contra él, Ezequiel, diciéndole no, que Jerusalén sigue siendo nuestro pueblo, sigue siendo nuestra tierra, no la daremos porque Dios la prometió a Abraham. Sí, claro, lo obtuvieron, pero recuerde que estaban siendo castigados por su pecado y Dios les dijo, miren, déjense llevar a Babilonia y en 70 años iban a volver, pero aún así había gente que querían quedarse y querían pelear por la tierra, y por eso Ezequiel les decía que iban a ser destruidos por nuevamente a veces ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios le está diciendo, mira, este juicio viene de mí por sus pecados. Y al final del versículo, en los versículos que estábamos leyendo, del versículo 30 al 33, ahí vemos que Dios le da esta palabra a Ezequiel para animarlo. Ezequiel, ¿sabes qué? El trabajo que te estoy mandando a hacer, que hagas, es difícil, lo sé. Ellos todos van a venir, cada vez que tú vayas a predicar, ellos van a venir, todos van a aparentar que te van a escuchar, pero nadie va a intentar cumplir con nada de lo que digas. Van a ser como un cantor de amores, ¿verdad? Como que la gente le gusta ir a escuchar música en vivo y todo eso, pero cuando le toca pagarle a la persona, pues nada, todo el mundo se va, ¿no? Es así, o sea, todos van a venir, se van a vestir bien, van a escucharte, Ezequiel, pero no van a cumplir con nada de lo que digas. Pero no por eso dejes de hacerlo. Para que ellos sepan de que cuando ellos estén en el castigo, no podrán decir, no hubo un profeta entre nosotros. No hubo alguien que nos dijera, nos advirtiera de nuestro mal camino. Y es por eso que Dios le da estas palabras para que Ezequiel lo tuviera claro y no se sintiera desanimado, sino que entendiera, mire, ¿sabe qué? Aun si ellos me rechacen, aun si ellos se mofan de mí, aun si me critiquen, yo tengo que llevar la palabra porque es mi trabajo, es lo que Dios quiere de mí. Y es así igualmente nosotros en nuestra vida, hermanos. Sé que por experiencia propia, o sea, no siempre es fácil llevar la palabra, no siempre es fácil ser un testigo y testimonio fiel, pero hay que hacerlo porque el Señor es digno, hermanos. Y sobre todo, no sabemos el impacto que tendremos en la vida de otras personas. Aún si de por fuera parece que están viviendo una cosa, nosotros no sabemos qué decisión ellos toman en lo privado, y quizás que se arrepientan y lleguen al Señor. O sea, no hay nada imposible para Dios. Pero nosotros no podemos desanimarnos por no ver resultados. Hay que ser fiel aún las consecuencias, ¿no? Aún en lo difícil, lo incómodo de ser buen testimonio, en quizás no ver resultados, pero recordar que Dios está ahí, Él ve, hermanos. Y Él va a recompensar, y Él nos va a recompensarnos por serle fiel a Él, en cumplir, en ser buen atalaya. Y es por eso lo importante que lo que nosotros deberíamos llevar con este pasaje es pensar si nuestras manos están limpias o si tenemos sangre en ellas, de personas, de seres queridos, de compañeros de trabajo, de vecinos que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros hemos dado testimonios, si le hemos hablado a ellos del Señor, y si no lo hemos hecho, mire, asegúrese, pues mire, busque la oportunidad, encuentre algo para poder, una razón para poder compartirles el Evangelio, para que podamos tener las manos limpias, hermanos. Y ojalá, y usted lo haga y se conviertan, ojalá. No hay nada imposible para Dios, hermano. Pongamos a Dios a prueba. Esto es lo que estaremos haciendo el sábado, lo estamos haciendo con fe. Mire, Dios sigue obrando hoy como lo hizo en el tiempo de Israel, y lo sigue obrando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Pongámosle a prueba. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Que todos vengamos, estemos aquí animados, podamos ayudar en cualquier parte de la campaña, para que llevemos la palabra a los que están en nuestros alrededores, que Dios toque sus corazones y sean añadidos a la iglesia, y luego los podamos discipular. Y así seguir, como decía la verdad, como vemos en Hechos, ¿no? Que se multiplicaban cada día. Se añadían a la iglesia miles de personas. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Pero es que nosotros tenemos que cumplir nuestra parte y creerle que Él lo pueda hacer y que Él nos pueda utilizar a nosotros como Él quiere. Pero eso solo pasará si vivimos lo que Él quiere que vivamos. Y es por eso que nos podemos preguntar, ¿y por qué es necesario que seamos atalayas y amonestamos a los incrédulos del juicio por venir? Porque la sangre de los que no han escuchado la amonestación será sobre nuestra cabeza, a menos que ellos no lo aperciban. Como dijo el gran Charles Spurgeon, él dijo, si los pecadores son condenados, por lo menos hagan que se esfuercen en ir al infierno por encima de nuestros cuerpos muertos.
Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos puestos alrededor de sus rodillas, implorándolos a no ir allá. Si el infierno ha de llenarse, permite que sea lleno de nuestras advertencias de ir allí y no dejes que nadie vaya sin advertencia ni oración. Que nosotros seamos fieles no solo en llevar el mensaje, que es también muy importante, pero que oremos por nuestros seres queridos, que oremos por nuestros vecinos, que oremos por nuestros compañeros de trabajo, que si realmente le amamos y queremos que vayan al cielo, pues que nosotros oremos, igualmente le compartamos el mensaje. Que seamos atalayas fieles, que aunque vengan desánimos, no siempre veamos los resultados que deseamos o que pensemos que deberíamos ver, confiar que, mire, Dios es soberano y su palabra no retorna atrás vacía. Él va a hacer su obra, hermanos. Pero que seamos fieles atalayas en llevar la palabra, en orar por esas personas y que Dios nos utilice para que esas personas puedan ser salvadas del infierno y puedan gozar de la maravilla que es conocer a Cristo. Señor Padre Santo, damos gracias nuevamente por este tiempo que tú nos has dado, de gracias por cada